Bueno, Fabio, gracias por recibirnos No, al y por el contrario, tiempo. un gran gusto. Contanos un poco, vos tenés 3 libros con Ediciones La Rivière. Sí, así es. De larga data la relación con Ediciones La Rivière. Empezamos hace muchísimos años, ya no recuerdo, creo en la década del 90, con un primer proyecto, después del suceso de Estancias de Ediciones La Rivière, con una propuesta que llevé en ese momento con eh, una, la realización de un libro que retratara todo el conjunto de grandes palacios, ¿no? Como se dice aquí, de la influencia francesa, de fines del siglo XIX, principios del XX. Fue un trabajo que hicimos con Javier Verstraeten, que era el fotógrafo, y bueno, recopilando material de archivo, haciendo las fotografías. Ese fue el primer proyecto que fue muy exitoso. Y después vino, me acuerdo, Jean-Louis y Clarissa vinieron con una propuesta de hacer un libro sobre la influencia alemana aquí en la arquitectura de la Argentina. Y yo les propuse hacerlo en coautoría. Una amiga mía y colega, Claudia Smith, que somos profesores ambos en la Universidad de Itela, y fue un desafío porque hubo un lapso de un año para hacer el libro. El anterior de Francia llevó varios años, yo me relajé y bueno, pero bueno, tuvieron siempre mucha paciencia y salió un buen libro aquella vez. Bueno, y entonces pusimos manos a la obra, ¿no? Recopilando material de archivo en distintos archivos y nos decidimos hacerlo más amplio que la parte de arquitectura porque, bueno, ya Claudia es doctora en arquitectura, es especialista en historia de la arquitectura, yo siempre hice historia de la arquitectura, más ligado a la preservación, a mí me interesa mucho estudiar y hacer historia de la arquitectura, pero para dar un sustento y una valoración al patrimonio ese que uno investiga o se está describiendo. Y sobre todo, digamos, hacer investigación y armar y hacer propuestas de publicaciones, que eso fue muy bueno con Ediciones La Rivière, que tengan mucha investigación por detrás, pero que esté finalmente traducida en un libro con muchas imágenes, con un texto importante y que además de ser un aporte sea de divulgación, ¿no? Que puedan, digamos, leerlo y usarlo profesionales, especialistas, pero también público en general. Y bueno, eso fue un desafío, sobre todo para Claudia, Claudia que es PhD y es una, digamos, y es muy rigurosa, pero bueno, nos complementamos muy bien, realmente. Y bueno, y logramos un libro muy interesante, me parece que, bueno, quedó abierto. Nosotros nos metimos en archivos sobre todo locales. Poco pudimos explorar en los archivos alemanes, que después, años después, digamos, empezaron a emerger distintos investigadores que siguieron un poco la pista de lo que se había hecho acá. En el libro se muestran, bueno, distintas etapas de esa conexión con Alemania, desde, sobre todo, bueno, como sucedió con varios países europeos de fines del siglo XIX y todo a lo largo del siglo XX, con algunos capítulos nos parecieron muy interesantes, el de La Plata, por ejemplo, que habla de toda la componente germánica que tuvo el proyecto de la ciudad. Eh, es una ciudad un poco creada por los refugiados, digamos, empujados por el general Roca cuando se hace la capitalización de Buenos Aires, Alsina, Rocha, todos los autonomistas que venían trabajando con arquitectos alemanes como Bunge, Moog, etcétera, y se refugian un poco en La Plata, e inclusive los concursos internacionales los ganan arquitectos alemanes, ¿no? Mientras en Buenos Aires Roca contrata arquitectos italianos como Tamburini
el mismísimo Torcuato de Alvear trabaja con Buschiaso, que también era de origen italiano. En La Plata era germánico, pero como sucede acá en la Argentina, los diseños, el espíritu, inclusive del planteo urbano de los edificios que ganaron alemanes, todos construidos por constructores y albañiles italianos. Siempre esa mezcla, no hay nada puro por suerte aquí en la Argentina. Y bueno, a pesar de que bueno, el libro trata de mostrar esas líneas muy importantes de conexión alemana, bueno, en muchos de los edificios participan o arquitectos o ingenieros de otros países, argentinos que se formaron en Europa, constructores italianos, los materiales venían de Bélgica, de Italia, bueno, de Francia y se mezclaban en un mismo edificio. Es un libro pendiente hacer toda esa arquitectura paneuropea de Buenos Aires. Y también otro capítulo importante en el libro de Alemania nos pareció el que trata sobre el hormigón armado. Es todo un tema el hormigón armado porque Argentina está entre los países pioneros en un uso muy creativo del hormigón armado. Aunque no aparece en el libro, son tecnologías, digamos, que despuntan justamente a principios de 1900 y con construcciones de una escuela italiana, una escuela francesa y otra alemana, que finalmente es la alemana que se impone, y ahí lo mostramos en el libro, porque son los alemanes los que primero sistematizan y arman manuales y digamos sistemas de cálculo y de verificación del hormigón. El hormigón de los italianos es más digamos artesanal, empírico, lo llaman ferrocemento, porque ponen hormigón, cemento con estructura metálica y mampostería, y los franceses también con brevet, como le digo, licencias que no llegan a hacerse algunos ensayos nada más. Pero la Argentina tiene un patrimonio de hormigón armado construido, digamos, muy tempranamente, es realmente muy importante a nivel internacional. Las primeras construcciones están en el zoológico en 1901, después en el puerto, en Puerto Madero, lamentablemente se demolieron cuando se hizo el proyecto, y bueno, y después empresas alemanas participaron en la construcción de la Galería Güemes, hicieron toda la estructura de hormigón armado que hizo el famoso Gianotti como diseño, o también el pasaje Barolo, y bueno, más adelante una empresa nacional, el Cabanan. Y esos tres edificios son los edificios más altos del mundo de hormigón armado. La década de 1910, 1915 se termina la Galería Güemes, en 1922 el Barolo, y es el más alto del mundo en esa época, en la década del 20, y finalmente el Cabanan, que es el más alto del mundo en hormigón. En hormigón digo esto porque todos los rascacielos de Estados Unidos son estructura metálica. Y es por eso que es interesante, porque Palanti no le llamaba rascacielos, le llamaba rascanubes, porque eran más bajitos. En lugar de rascacielos, rascanubes, es un lindo término para los edificios. Así que, y bueno, y son edificios, varios edificios Art Nouveau también, hechos en hormigón armado. El Art Nouveau, por ejemplo, en Europa, bueno, en Estados Unidos no hay Art Nouveau en arquitectura. En Europa está hecho en hierro y en piedra, y acá está hecho en hormigón armado. Así que, y después, bueno, esas empresas alemanas cada vez se imponen más. En la década del 30 ganan la carrera a las estructuras metálicas. La Argentina no tiene ni hierro ni carbón, casi nada, y se descubre en los 40, en los años de la década de 1940, y entonces se imponen. Y hay sucursales de empresas alemanas muy importantes, Weiss & Freytag, Philipp Holzmann, Gruen & Bilfinger, que tienen sus sucursales acá con ingenieros alemanes muy capaces, que trabajan con arquitectos y estudios muy importantes. Por ejemplo, Alejandro Bustillo. Todos los que vemos de Bustillo, los grandes edificios monumentales, el casino, el hotel provincial, el mismo Yao Yao, que primero es de madera, se quema y después lo hacen de hormigón armado, o el Banco Nación, todas esas moles están hechas de hormigón armado y con soluciones técnicas muy osadas que calcularon los ingenieros alemanes trabajando Bustillo.
todos esos grandes salones que vemos en el Hotel Provincial, en el casino, que no hay columnas en el medio, es que son vigas gigantes de hormigón armado. Inclusive ensayos que hacían estas empresas alemanas, que no podían hacer en Europa, porque bueno, había estallado ya la Segunda Guerra, y ensayaban soluciones de hormigón armado, descubrimos con Claudia, y estas empresas estaban relacionadas con el famoso Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler y que había programado el Gran Berlín, digamos como una nueva Roma con edificios gigantes, donde estas empresas, justo antes de en los años 30, en la segunda mitad del 30, habían empezado digamos, a explorar cómo solucionar técnicamente todos esos diseños megalómanos de Hitler. Y ensayaban, y era un laboratorio la Argentina, estos edificios que se hicieron a fines de los 30 y los 40, porque bueno, ya ahí no se podía seguir jugando a diseñar constructivamente la capital del Reich, ¿no? Y bueno, y entonces encontramos que había proyectos de puentes, inclusive muy innovadores, con grandes vigas en la provincia de Santa Fe, o bueno, algunas cosas insólitas, ¿no? Como el Mercado La Armonía en Santiago del Estero, que se termina en 1936, y donde trabajan Siemens, Siemens Bau Union, que era la empresa constructora que era una filial de la central alemana, y que con el arquitecto Jorge Kalnay, un arquitecto húngaro que se había formado en escuelas alemanas, diseñan este gran espacio con una gran bóveda, ¿no? Que es una gran losa de hormigón con vigas exteriores, con grandes lucernarios que permiten, digamos, un ambiente muy, muy interesante y que reemplazó el antiguo mercado de Santiago y que fue una revolución, inclusive que proponían el mismo Kalnay hacer toda una remodelación de Santiago y hacer una ciudad de invierno, ¿no es cierto?, por el buen clima de Santiago en invierno, como una ciudad spa a orillas del río Dulce. Bueno, y todo eso con respaldo técnico alemán. El Mercado La Armonía de Santiago es uno de los grandes edificios para mercados de la Argentina, junto con el mercado de Abasto. Inclusive está más intacto, el Abasto está compartimentado, transformado en shopping, etcétera. Ese está intacto, ¿no? Toda la espacialidad es muy interesante, así que bueno, si van por el noroeste, pasen por Santiago porque hay mucho para ver ahí, entre ellos el Mercado La Armonía. Y bueno, y finalmente con la influencia alemana, como todos sabemos, viene en la parte del diseño todo el aporte de la Bauhaus, las referencias que tienen arquitectos, ingenieros argentinos respecto de la nueva arquitectura, ¿no?, que explotó en la década del 20, después de la Primera Guerra Mundial, y que retomaron distintos autores, inclusive a algunos arquitectos como Vladimiro Acosta, que era de origen ruso de Odessa y que había estudiado en la Bauhaus y que viene acá a la Argentina y hace propuestas muy interesantes como el sistema Helios, que era un diseño de viviendas que estaban ajustadas sus fachadas con parasoles y viseras y bandas de acuerdo a la latitud que tenían y la incidencia del sol más al norte, más al sur, etcétera, etcétera. Hay 2 o 3 casas construidas con ese sistema, nosotros mostramos una de ellas que es muy, 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 muy interesante en la falda, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, y después, bueno, toda esa influencia continuó, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, con la escuela de Ulm, inclusive una visita de Gropius a la Argentina poco antes de morir, que se asocia con Amancio Williams para hacer el proyecto que nunca se construye en la Embajada de Alemania, en el mismo lugar donde hoy está la Embajada. Así que sí, es un libro que creo que resultó un aporte para redescubrir la influencia alemana que frente a la francesa, la italiana, la inglesa, que reconocemos todos en Buenos Aires y en distintos lugares del país, está un poco más oculta, ¿no? Porque todas estas estructuras muchas veces están detrás de edificios que tienen, como los de Bustillo, un aire francés, o están en otros lugares, o están digamos, en diseños y en proyectos de ingeniería, puentes, digamos,
subterráneos, los subterráneos, en el subterráneo de Buenos Aires, hicieron empresas francesas y diseñadores, perdón, estoy mezclando por lo paneuropeo, alemanes. Y bueno, acá se nos confunden todas las influencias y eso está bueno, eso es como un valor agregado al patrimonio que tenemos de ese periodo, ¿no? De fines del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX o hasta mediados del siglo XX. Bueno, ese libro realmente creo que va a perdurar. Hoy por hoy, con Claudia siempre seguimos trabajando y buscando materiales y amerita una reedición aumentada, porque siempre, bueno, siempre aparecen, ¿no? Y ahora con el redescubrimiento de archivos que, bueno, la Segunda Guerra Mundial provocó bastantes conflictos y digamos, distintas cuestiones en Alemania respecto a exhumar los archivos o que se perdieron o que empresas que quebraron o por motivos políticos, ¿no? Digamos, de revisionismo histórico inclusive, están empezando, inclusive estamos en contacto con un par de grupos en Alemania que están descubriendo material en archivos de allá referidos. Bueno, en toda Europa hay archivos que tienen material sobre proyectos, obras, inclusive proyectos que nunca se llevaron a cabo, que algunos de ellos se muestran también en el libro de Alemania y Argentina. Qué interesante. Bueno, sí, para nosotros es muy apasionante, siempre que encaramos la preparación de una investigación y un libro, y a mí particularmente me interesa dentro del patrimonio de la Argentina ese periodo, ¿no? Esa última parte, el último tercio del siglo XIX y el siglo XX. Ese patrimonio lo siento, digamos, como muy identitario en relación a mí, ¿no? A mi experiencia, a mis ancestros. Mi papá nació en Italia, vino a los 6 años, del lado de mi madre también es italiana. Conozco y valoro y digamos, me resulta importante y he trabajado en la preservación del patrimonio de los pueblos originarios, del patrimonio del periodo colonial, pero realmente mi pasión es ese patrimonio, el construido fines del siglo XIX y la primera parte del XX, que lamentablemente todavía no está en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tenemos, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca, donde se junta todo lo indígena, lo originario con lo español, ¿no es cierto?, que es paisaje cultural. Tenemos la manzana jesuítica de Córdoba con las estancias, que también está en la lista de Patrimonio Mundial. Las misiones jesuíticas en la provincia de Misiones, con otras 3 en Brasil, las 3 nuestras y las 3 de Paraguay. Y tenemos hasta, digamos, todo lo que es lo originario, lo colonial, está en la lista de Patrimonio Mundial. Inclusive tenemos de la arquitectura moderna, de la arquitectura de Le Corbusier, porque en el conjunto de obras de Le Corbusier que se inscribió en Patrimonio Mundial está la Casa Curuchet, en la ciudad de La Plata. Pero no hay nada inscripto de ese gran periodo también de patrimonio de la Argentina, que es fines del XIX y la primera parte del siglo XX, que probablemente ningún otro país de Latinoamérica tenga la variedad, la combinación esa tan especial de tantas influencias y aportes, inclusive locales, dentro de la lista. Y por eso trabajamos estos últimos años, antes de la pandemia, en la Comisión Nacional de Monumentos, con la presidencia de Teresa Anchorena, en un proyecto para proponer un sistema de edificios y de sitios de Buenos Aires y de La Plata, justamente La Plata germánica, a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? La Plata fue presentada 2 veces con la idea de consagrar como Patrimonio Mundial la traza, pero dentro de esa traza hay manzanas con edificios de distintas épocas, y Buenos Aires como paisaje cultural, una propuesta muy grande, como hizo Río de Janeiro, y que no prosperó. Entonces se nos ocurrió armar un proyecto que tuviera
sitios, un sistema de edificios de 1880 a 1930 en La Plata y en Buenos Aires. Bueno, acá obviamente el Teatro Colón, el Congreso, la Plaza Lavalle, el eje de Avenida de Mayo, bueno, el Palacio de Justicia, todos estos edificios, y en La Plata el eje monumental, porque en estas dos ciudades, una que se transformó urbanamente con la Avenida de Mayo, las diagonales, los edificios públicos en capital nacional, y otra desde el origen como capital provincial, es único en el mundo, por la mezcla de todas esas influencias, donde un mismo edificio, como decimos, hay un arquitecto francés, un constructor alemán, un ingeniero alemán, constructores italianos, las cosas venían de Beca. Eso no pasó en ningún lado. Los franceses hacían arquitectura con arquitectos franceses, ingenieros franceses, obreros franceses, productos franceses. En Italia lo mismo, en Inglaterra lo mismo. Solo aquí se produjo ese melting pot, como dicen los norteamericanos, que ni siquiera se hizo allá en Estados Unidos, ¿no? Es todo más rígido, inclusive desde el punto de vista tecnológico. Todos son estructuras de metal que están revestidas con vestidos de distintos estilos. Acá se mezcla un poco de todo con los italianos, con los franceses, hormigón, metal, ladrillo. Es muy interesante. Y bueno, esa propuesta, bueno, quedó un poco suspendida por la pandemia. Iban a venir como unos veedores del ICOMOS, que es un organismo internacional de preservación que es afiliado a la UNESCO, y bueno, está en suspenso, ¿no? Pero era un lindo proyecto. Así que sí, todavía hay mucho por descubrir y, digamos, valorarlo, digamos, no solo a nivel local, de la ciudad de Buenos Aires, nacional, sino internacional de este patrimonio. Y creo que ese libro de Alemania Argentina, como el de Residencias, fueron un poquito un aporte para digamos, difundir y aumentar el interés y señalar el valor de esta arquitectura, este patrimonio arquitectónico, inclusive de la ingeniería, ¿no? Porque a nivel internacional hemos consagrado el tango, que es una mezcla de la misma época como la arquitectura, o también a Borges, que es también un poco posterior, pero que es una mezcla de influencias europeas y universales, y tenemos lo mismo en esta arquitectura y todavía no lo consagramos internacionalmente, ¿no? Fabi, contanos un poco también de Buenos Aires, capital del espectáculo. Ese es otro lindo proyecto. Ese proyecto fue en realidad idea de una gran amiga mía. Ya habíamos trabajado por nuestro lado con dos libros, Buenos Aires Art Nouveau y Buenos Aires Art Deco y Racionalista. Mimi Bohm, una gran amiga, que después de haber trabajado en 2 libros anteriores, me propuso hacer trabajar juntos en un libro sobre el patrimonio de los cines, en principio, fue su idea. Es un poquito más grande que yo y bueno, todos recordamos, los que tenemos cierta edad ya, la presencia que tuvo el cine, ¿no? Y el cine no del centro, sino también de los barrios, donde cada uno, inclusive generaciones anteriores, ¿no? La de mis padres, la edad dorada del cine, cómo influyó, ¿no es cierto?, en la sociedad, en los gustos, en las costumbres, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, sí, por supuesto, porque trabajamos fantástico con Mimi, siempre hemos trabajado muy bien, pero agreguemos la parte de teatros y fuimos charlando y proponiendo un libro que hiciera, digamos, como un panorama de todo lo que se había construido desde la época colonial hasta la actualidad en la ciudad de Buenos Aires para ámbitos del espectáculo, teatros, cines, auditorios, etc. Bueno, es bien conocido que Buenos Aires es una de las grandes capitales del teatro, del espectáculo. El cine argentino tiene una presencia internacional muy fuerte, así que bueno, estaba muy justificado trabajar sobre eso, porque había algunos trabajos, pero no eran sobre cine, sobre algunos teatros, ¿no es cierto? El Teatro Colón, fundamentalmente. Así que bueno, nos llevó 4 años por lo menos hacer investigación completa del
en distintos archivos, repositorios, públicos, privados. Bueno, y una vez, un poco cuando trabajamos estos libros, juntar todo el material documental, ¿no es cierto? Ir a los archivos. Y en este caso yo me largué a fotógrafo, porque bueno, había trabajado con grandes fotógrafos, me gustó siempre la fotografía, mi papá me compró mi primera camarita fiesta, que sé yo, tenía 8 años yo, de las Kodak de esa época, era buen fotógrafo, y bueno, en mis viajes siempre había hecho fotografía, diapositivas me gustaba hacer para dar las clases. Y bueno, me compré un buen equipo, aprendí mucho con Javier, con Facundo de Subiría, cuando hicimos el libro de Alemania y Argentina. Inclusive hay algunas fotos de Alemania y Argentina que yo iba con Facundo, después hice y aparecen algunas de Facundo y algunas poquitas mías dentro del libro de Alemania y Argentina. Y bueno, me largué al ruedo. Fue un desafío porque los edificios de teatros hay mucho interior que fotografiar y con luz artificial, porque las salas no tienen luz natural. Con Javier, digamos, aprendí mucho cuando hicimos el de Residencia, que yo lo acompañé a todas las sesiones fotográficas, porque nos complementábamos. Le digo, mirá Javier, hay que poner la cámara un poco aquí, así se ve la enfilada de arcos y la luz que viene. Hasta yo hacía de asistente, corría cortinas, abría ventanas, todo eso. Fue lindísimo ese trabajo, de visitar todos estos palacios que aparecen ahí. Con Facundo también, cuando hicimos las grandes fotografías que salieron de La Plata, en Buenos Aires, que fuimos a distintos lugares. Y bueno, y me largué. Y bueno, con ellos, sobre todo con Javier, es un maestro de la luz natural en los interiores. Él siempre sacó y siempre me gustó eso. Y bueno, yo tuve el desafío de trabajar con luz artificial. No me fue tan mal, creo. Y bueno, en todos estos, en los dos libros, en Alemania y Argentina y en el de el Buenos Aires, capital del espectáculo, fue muy importante el diseño gráfico, porque, como yo recién explicaba, estos libros, los hacemos como una muchísima investigación, yendo a archivos, entrevistando gente, recopilando material. Después tenés, digamos, parvas, pilas de material, y tenés que empezar digamos, a sintetizar, a condensar y a encontrar las líneas. Armamos el guión, sí, siempre vamos con el guión y vamos viendo todo el material que necesitamos. Pero bueno, una vez que seleccionamos, armamos los capítulos, el guión, trabajamos con Marius Ribeiro, el estudio de diseño, ¿no? Y con el Tano. Y bueno, también es un placer trabajar con ella en esos dos proyectos. Marius es fantástica, es muy creativa también, pero también muy precisa y, digamos, y siempre da aportes. Y el sistema que tenemos, que también, digamos, induje a Claudia, la coautora de Alemania y Argentina, es armar con Marius toda la puesta en página de las imágenes y de los capítulos y dejar las cajas de texto, aún sin haberlo escrito, o tener borradores, y después el texto ajustarlo a que nos queda en la caja de texto. Es un procedimiento no muy habitual, casi como un epígrafe gigante, porque en estos libros siempre lo que dice el texto está en sintonía con las imágenes. Sobre todo eso fue muy ajustado en el libro de Buenos Aires, capital del espectáculo. Vos abrís así la doble página, tenés punto y aparte, y te cuenta lo que dicen las imágenes. Así que bueno, podés ir de atrás para adelante, abrir en el medio y eso, y en cada uno de los capítulos en las dobles páginas. Y eso cuesta, es eso trabajo adicional, ¿no? Pero es un buen resultado, realmente queda, digamos, hasta para cualquier lector, lo hace más ameno. Y en estos libros grandes, ¿no? Tipo Coffee Table, vos abrís y vas viendo imágenes y a lo mejor lees el epígrafe y te interesó y entonces te metes en el texto más grande, que todo está relacionado. Es como una forma, como un storyboard, digamos, que se arma de todo el guión, que es casi el storyboard final, ¿no? Del libro.
Y bueno, ese libro tiene varios capítulos, como decía, el Buenos Aires capital del espectáculo, que digamos es un panorama de lo que se construye del teatro de la ranchería de la época virreinal, llegando hasta el CCK, ¿sí? O la usina del arte. Son edificios reciclados, ¿no? Hay un capítulo que es interesante que habla de las transformaciones de distintos teatros, algunos que se demolieron y se reconstruyeron, por ejemplo el ópera, el cine teatro ópera, que frente al Gran Rex son los grandes titanes de la era dorada, ¿no? De la década del 30, del cine argentino y todo eso, que por ejemplo el ópera tuvo un primer edificio que fue remodelado cuando el Teatro Colón antiguo de Plaza de Mayo digamos, deja de serlo y se está haciendo el concurso y bueno, se tardan más de 20 años en terminar el Teatro Colón. El Teatro Ópera, remodelado por Dorval, que es el mismo que termina el Teatro Colón finalmente, digamos, tiene un gran foyer, se le pone un gran foyer, era como el reemplazo del Colón por 20 años. Y después en la década del 30, Clemente Lococo, que fue uno de los zares del cine, de las salas de cine, acá en Buenos Aires, en otros lados del país, lo compra, lo demuele y lo construye a nuevo en el estilo Art Deco, que es el estilo de los cines, de Hollywood, etc. Él tomó como referencia un cine que ahora finalmente encontré algún contacto de Bombay, de la India, que se lo hizo un arquitecto belga, que hizo varios cines para él, bueno, siempre esta mezcla argentina, y que se construyó en apenas 9 meses, digamos. En cambio el Gran Rex, ahí se cuenta en el libro, se construyó el año siguiente por la otra gran empresa, digamos, de salas cinematográficas, que era Cordero, Cavallo y Lautaret, que tienen todavía los Corderos, pero se hizo en otro estilo, ¿no? En el estilo Bauhaus, moderno, y se construyó nada más que en 8 meses, en lugar de los 9 del el Teatro Ópera. El Teatro Ópera es de estructura metálica, el otro es de hormigón, que está Previch, de por medio, así que bueno, hay muchas historias dentro de la evolución, o el caso de incendios en algunos casos, que es la gran amenaza para los teatros. Obviamente hay un capítulo sobre el Teatro Colón también, y hay un capítulo también muy interesante de proyectos que no se hicieron, que no llegaron a construirse. Desde, de fines del siglo XIX hasta la década de 1960, 70, ¿no? Encontramos documentación inédita que está en uno de los capítulos y que uno termina aunque sea de pasar las páginas del libro y las ilustraciones y se da cuenta, qué importancia que tuvo y como siempre la variedad de arquitecturas que tuvo los cines. Y hay también el capítulo que habla del racionalismo de la década del 30, del 40, la famosa calle Lavalle, y con un tipo de cine que se dio mucho aquí, que está, digamos que el más imponente es el Gran Rex, que tiene todos esos ventanales gigantes que daban a la calle o a las avenidas, con las escaleras, ¿no es cierto?, y los foyers, con espejos a veces, y que era como en la Ópera de París o en el foyer del Teatro Colón. Eran espacios muy importantes donde había como un desfile y la gente veía, y a diferencia del Teatro Colón o los espacios de fin del 19, del academicismo, hay un gran contacto con el movimiento de la calle, ¿no? Esa transparencia con esos grandes ventanales, las luces de afuera, las luces de adentro. Hubo varios de ellos, algunos, no existen más, o fueron transformados. Ahí se muestran, digamos, en los distintos barrios, con fotografías antiguas, también con planos, dibujos. Realmente sí, salió otro libro que realmente, nos gustó mucho preparar, siempre en el equipo, ¿no? Yo trabajo así con gente amiga y con mucha afinidad en los proyectos, ¿sí? Como dije, con Claudia, con Mimi, con Marius, y ya nos conocemos y cada uno hace su aporte, ¿no?
y creo que sale muy bien. Bueno, gracias, Fabio. Muy No, gracias a interesante. ustedes, fue muy lindo hablarles. Muchas gracias.